Muy buenas tardes, tengan todos y todas y sean muy bienvenidos a este tercer ciclo de entrevistas a exalumnos organizados por la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma y el área de titulados y egresados a cargo de la profesora Daniela Oliva y la profesora Mabel Cándano, que es quien les habla. El día de hoy nos encontramos acá reunidos para dar continuidad a este ciclo de entrevistas a exalumnos egresados y titulados de la carrera de Derecho. Entrevistas que tienen como objetivo conocer sus experiencias como exalumnos de la carrera de Derecho desde su época de estudio, luego preparando su tesis, su examen de grado y finalmente estando ya en su práctica profesional y luego en el mundo laboral propiamente tal. Como Facultad de Derecho, en este sentido, creemos que compartir las experiencias es muy alentador y motivador en el sentido de que nuestros estudiantes nos han pedido, sobre todo en este contexto que estamos pasando como sociedad, donde es importante mantener la esperanza, mantener los propósitos personales, académicos, profesionales, teniendo presente también que la abogacía, así como la gran mayoría de las profesiones, se han visto también impactadas por la pandemia que nos está afectando. No obstante, es muy positivo y considero muy interesante destacar estos buenos modelos formativos como lo son nuestros invitados en el día de hoy. En esta tercera sesión reiteramos el cordial saludo a nuestras autoridades, al decano de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Sebastián Bozo. Les recuerdo que nuestro decano también fue exalumno de nuestra facultad. Y seguidamente le damos la bienvenida al director académico de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, el abogado Jorge Andrés Yuri, que está presente acá con nosotros. También ha querido estar presente en este ciclo de entrevistas y de hecho a continuación nos va a presentar a uno de sus alumnos que nos acompaña en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la presentación, Mabel. Para mí es un placer estar formando parte de este encuentro y a su vez quedar en contacto para futuros encuentros en lo sucesivo, para comentarles un poco y compartir con todos los aspirantes a ser abogados o juristas de qué se trata esto y bueno, intercambiar experiencias, conocimientos y opiniones al respecto, por supuesto. También a nosotros en nuestra actividad universitaria nos ha afectado la misma pandemia que a todos en toda Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, y bueno, hemos estado atravesando este desafío y creo que estamos a la altura de poder continuar con nuestra actividad y el desarrollo de la actividad formativa en estas circunstancias, ¿no? Así que, bueno, nuevamente te agradezco y mando un cordial saludo a todas las autoridades, por supuesto a Daniela Oliva, con quien hemos mantenido también contacto anteriormente, a las autoridades de nuestra casa de estudios, al decano de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Martínez de Dominio, que nos ha también transmitido esta propuesta que llegó de parte de su departamento. Bueno, por lo pronto les comento que nos acompaña desde nuestra casa un joven abogado egresado hace ya 2 años, concluyó con sus estudios en el año 2018, Julián Santiago Bordón.
me decía, un joven abogado que está actualmente litigando, es decir, en el común, en el conocimiento popular en nuestro país, está ejerciendo la profesión liberal de abogado. Esto es, que se desempeña como litigante y asesor y lleva adelante la profesión de esta manera, ¿verdad? Así que bueno, es especialista además en Derecho Notarial y Registral, un título obtenido por la Universidad Nacional del Litoral, que es una universidad vecina a la nuestra, en la localidad de Santa Fe. Así que, bueno, la verdad es una persona que no solo se ha formado con muy buenas calificaciones durante su vida en nuestra casa de estudios, sino que además ha continuado sus estudios de posgrado para completar la formación integral que es la que se ha propuesto. Bueno, entonces yo los dejo con él para que como exalumno pueda transmitir un poco sus experiencias, sus conocimientos al respecto de lo que es la actividad de formación. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y a la vez le damos la bienvenida entonces a Julián Santiago Bordón, que sé que tiene como muchas ganas de contarnos su historia, ¿ya? Pero antes quiero también presentarles a nuestros exalumnos, quienes fueron estudiantes de Derecho de nuestra facultad de la Universidad Autónoma de Chile, y para ello le doy una cordial bienvenida a nuestro exalumno y actual profesor e investigador, Magíster Nicolás Ibáñez Mesa. Nicolás Ibáñez es licenciado en Ciencias Jurídicas con distinción desde el año 2014, es magíster en docencia universitaria y actualmente se encuentra haciendo sus estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Chile. Asimismo, presentamos y le doy un cordial recibimiento a nuestra exalumna Nicole Alejandra Quiroz, también licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, postulante actualmente de la Corporación de Asistencia Judicial de San Bernardo en el área de familia y específicamente en defensa de demandados. ¿Ya? Antes de dar inicio a esta conversación, igual y conocerlos, por supuesto, personalmente a cada uno de nuestros invitados, quiero recordarles que como facultad hicimos una consulta a nuestros actuales estudiantes de Derecho entre primer y quinto año, ¿ya? Ellos con el objetivo de conocer cuál era el interés que tenían nuestros estudiantes en conocerlos y escuchar sus experiencias como exalumnos. Nos llevamos la gran sorpresa que el 80% de quienes contestaron esta encuesta valora esta actividad como muy útil desde el punto de vista formativo y académico. Además de ello, nos hicieron llegar toda una serie de preguntas de interés, las cuales, junto a mi colega, la abogada Daniela Oliva, seleccionamos algunas de ellas, ya las más interesantes, para poder conversar con ustedes en el día de hoy. Sin más preámbulo, para iniciar esta entrevista, quiero pedirles a cada uno de ustedes que nos cuente una breve reseña de su trayectoria, ¿ya? Pactamos en este momento entonces con nuestro invitado de Argentina, Julián Santiago Bordón, a quien le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Primero de todo, agradecer la invitación a la Universidad Autónoma de Chile, a las respectivas autoridades, y decir que la verdad para mí es un gusto y creo que todos lo compartimos y también celebro esta iniciativa y este proyecto de tomarse el tiempo de escuchar a los estudiantes y actuar en consecuencia. Yo creo que realmente es una herramienta muy importante
más allá de que en mi caso tenga poca experiencia en lo que es la práctica, pero la verdad es que me parece fundamental, recordando mis tiempos de estudiante hace no mucho, la posibilidad de escuchar a personas que ya están trabajando y viviendo lo que es la abogacía. Respecto a mi trayectoria corta, trayectoria por ahora, me recibí, bien como dijo el doctor Yuri, hace 2 años de la Pontificia Universidad Católica Argentina, con sede en Paraná, y desde ese momento me matriculé en lo que es el Colegio de Abogados de la provincia de Entre Ríos y empecé a ejercer la profesión como se conoce en nuestro país. Previamente a recibirme de abogado, realicé una pasantía en lo que es el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, como para que comprendan un poco de qué se trata esto. Es derecho administrativo dentro del Estado de la provincia de Entre Ríos. A nivel académico, el año siguiente a haberme recibido, comencé la especialización en lo que es derecho notarial, registral e inmobiliario en una universidad vecina de una provincia limítrofe con Entre Ríos, como es Santa Fe. Y actualmente me encuentro especializándome en lo que es derecho procesal civil. Me parece muy bien, Julián. Creo que ha sido una trayectoria intensa en tan breve periodo. En este sentido, igual quisiera cederle la palabra a Nicole para que nos cuente también cómo ha sido su trayectoria durante este periodo una vez egresada. Buenas tardes a todos. Como bien decía Julián, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder verlos, caras conocidas, otras por conocer, y así también que se aproveche la instancia para transmitir esto a los nuevos estudiantes. En cuanto a lo que podría hablar de mis trayectorias, me desarrollé mucho durante la universidad, aproveché cuánta oportunidad se me dio, dentro de las que puedo mencionar una pasantía de un mes en la Fiscalía Metropolitana Sur. Mis compañeros, algunos en paralelo, la ocuparon para hacer en la Defensoría Penal Pública. También toda la oportunidad que pude hacer ayudantías, tutorías. No son simplemente ser ayudantes, sino que es un curso de formación que da la universidad, que es parte del sistema académico complementario para la enseñanza. Aproveché de estar en el Centro de Investigación de Regulación y Consumo, la oportunidad que nos dio la universidad para desarrollarnos en lo que es la investigación en el pregrado, y luego como tutoría. Afortunadamente, después de eso, en el corto tiempo aprobé mi examen de grado, y lo último que hice fue hacer la práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial de San Bernardo. La terminé recientemente y fue una experiencia enriquecedora, la cual no podría haber sorteado de mejor manera si no fuera por las herramientas y oportunidades que me dio la universidad. Así que estoy contenta de poder estar acá, transmitir mi experiencia, que se motiven y poder verlo. Estoy muy agradecida. Muchas gracias, Nicole. De hecho, valoro mucho esta vida activa que se tiene durante los 5 años de pregrado, porque después se aprovecha mucho estas experiencias. Seguidamente, queremos escuchar la trayectoria de nuestro tercer invitado, Nicolás. Bien, me sumo a los agradecimientos y también saludo tanto a los presentes como quienes recibirán esta entrevista más adelante, esperando por supuesto que nuestras experiencias les puedan ser útiles. A ver, en mi caso yo entré obviamente después de terminar la educación escolar obligatoria, llego a la universidad, en la cual la verdad fui bastante dedicado a mis estudios. Y eso, al igual que Nicole, me comenzó a abrir varias puertas, digamos, estando dentro o cursando todavía el pregrado. De hecho, cuando yo estaba en tercer año ya comienzo mi primer desempeño laboral, digamos, como en un cargo muy pequeño, pero que no obstante se fue ampliando con el tiempo conforme
fui demostrando también que tenía aptitudes para ello, en cuanto fui asesor de ministro del Tribunal Constitucional por 3 años del ministro suplente don Ricardo Israel Zipper. Y una vez que ya egresé, decidí salirme de ese trabajo para efecto de dedicarme a la preparación de mi examen de grado, pero al poco andar se me abrió también otra posibilidad en un estudio jurídico bastante grande de acá de Santiago de Chile, estudio en el cual yo trabajé cerca de 7 años, entré estando egresado por allá por el año 2012 y trabajé hasta casi principios del 2018, pasando nuevamente por varios cargos y ahí desarrollé también toda mi faceta de litigante. Teniendo en este caso mi área de expertise asociada al derecho civil y especialmente al derecho de familia. Y en ese orden, si bien tuve la oportunidad de hecho de estar en Buenos Aires y tuve la oportunidad también de estar en Estados Unidos, en Nueva York, a propósito de algunos cursos digamos, del área, que no obstante no me dieron el grado académico porque yo mi magíster lo obtuve aquí en Chile, eh, yo seguía muy ligado a la universidad en el sentido que seguía como ayudante. Y al poco tiempo, ya después de egresado, ya los ayudantes, digamos, se abrió la posibilidad que yo pudiera seguir como profesor, pero obviamente bajo los contextos que esa situación requería. Y es por ello que comienzo el proceso de mi magíster, el cual obviamente fueron una duración de 2 años, el magíster en educación, en docencia universitaria. Eh, y bueno, de hecho yo estaba por terminar mi magíster, de hecho recuerdo que esto por ahí por el año 2015, cuando yo entro ya a la universidad como profesor, en primer término como profesor de clínica jurídica, en la cual como ya trabajaba como litigante, tenía una experiencia, digamos, al respecto, fue una experiencia muy gratificante y fui profesor de clínica cerca de 2 años, 1 año y medio aproximadamente. Época en la cual incluso Nicole fue una de mis estudiantes, a quien más adelante también, y por eso también mucho orgullo de mi parte de hoy compartir ya como colegas con alguien que en algún momento ayudé como profesor, fue su profesor guía de tesis y muy orgulloso también de verla acá. Y en ese orden, cuando termino de la clínica, bueno, yo salgo de la clínica por el hecho de que ya me traslada a profesor completamente a aula, a profesor de sala, a partir del año 2017. Y bueno, comienzo, ya había terminado mi magíster, termino ya mi faceta de litigante porque ya sentía que había cumplido una etapa en ese orden y porque la academia ya me demandaba mucho tiempo, porque también se me fueron abriendo puertas de no solamente en la academia y no solamente en la propia universidad, sino también en otras universidades, sino que también fui avanzando en las facetas de la investigación, lo que ya para fuertemente el año pasado principalmente, el 2019 y obviamente todo el 2020, antes era muy artesanal, pero ya comienzo a trabajar en proyectos más grandes, he trabajado, de hecho no sabía, pero me tocó el año pasado, de hecho, trabajar con unos estudiantes de la Universidad Católica Argentina, precisamente de Paraná, en un proyecto de intercambio breve. Tuve que dar una situación respecto de derechos del niño, que como bien adelantada ha sido mi área disciplinar de expertise. Y también he participado del Centro de Investigación de la Universidad Católica Chilena, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, como bien ya se señala en la presentación, cursando mi doctorado en el mismo sentido, y también he sido adjudicatario de cursos de la Academia Judicial en abogados que están en la preparación para ser jueces, precisamente los que buscan la habilitación para ser jueces de familia. Logré una adjudicación de un curso tanto acá en Santiago como también otro en la ciudad de Valdivia, en el sur de Chile. Y a la fecha, obviamente, la pandemia, me mantengo como profesor jornada completa de la Universidad Autónoma y profesor adjunto de otras escuelas de Derecho también de Santiago. Muchas gracias, Nicolás. Hay un ejemplo de cómo es que se aprovecha el tiempo, ¿ya? Muchas actividades en tan poco tiempo también.
A continuación, nos interesa entonces saber, Julián, si siempre quisiste estudiar Derecho y por qué. Bueno, primero de todo, qué pregunta difícil, por la siguiente razón. Hoy en día estoy seguro que si vuelvo atrás, cuando comenzaba, al momento en realidad de tomar la decisión, 100% seguro que hubiese tomado la misma decisión. Pero en ese momento, cuando uno recién está saliendo del colegio secundario, por ahí no tiene la madurez suficiente como para entender y comprender de qué se trata una carrera profesional. En mi caso particular, yo tuve a mi abuelo, que fue juez de primera instancia en la ciudad de Federación durante mucho tiempo, y cada vez que yo le iba a visitar a su casa o al juzgado, veía la cantidad de libros que tenía y la verdad es que yo pasaba mucho tiempo ahí entretenido y siempre lo tuve como un ejemplo a seguir, pero en realidad recién empecé a comprender de qué se trata nuestra profesión con el paso del tiempo en la carrera. Y es por eso que si bien yo estoy convencido y soy un apasionado de lo que hoy en día hago, realmente es complicado saber con toda precisión la decisión que uno toma, porque en definitiva lo que uno adopte para seguir o la carrera que elige es una decisión muy importante. Así mismo es, Julián, coincido contigo. En el caso de Nicole y Nicolás, ¿tuvieron esa misma proyección o fue algo diferente, Nicole? Bueno, yo en verdad no pensé o sea, en el colegio no pensé mucho sobre mi proyección en la educación superior porque al ver los aranceles consideré que estaba fuera de mi alcance, por lo que no lo vi como una opción real hasta que ya tuve el puntaje en mano, como era el proceso de selección antes de aquí en Chile. Afortunadamente me fue bien, así que ponderé las carreras humanistas, cuál podría ser la que mayor satisfacción personal me fuese a traer y que cumpla con un rol social y fuese rentable en el tiempo. Así que entré a Derecho. Gracias a Dios, a lo largo de la carrera, sobre todo en el ámbito práctico, logré la convicción de que fue la mejor opción. Muchas gracias. ¿Y en el caso de Nicolás? La verdad es que en mi caso es una situación bien personal, pero bien bonita, que en resumen se reduce a que dentro de mi familia no tuve algún referente abogado, digamos, del que conocer más allá de la caricatura que uno puede ver en la televisión o a través del cine de lo que significaba ser abogado. Pero resulta que yo de niño admiraba, y uno de mis rockstar, digamos, era mi abuelo, quien ya no está en este mundo con nosotros hace harto años. Y el tema está en que cuando yo era niño, siempre yo le hacía preguntas de cualquier cosa a mi abuelo, y mi abuelo me las explicaba de manera tan lógica que yo lo encontraba la persona más inteligente del mundo. Entonces yo a todo el mundo le contaba que mi abuelo era capaz de explicar cualquier cosa, etcétera. Y claro, quizá muchas veces me mentía, pero a mí como niño me parecía todo tan lógico. Y cuando tuve que tomar la decisión ya con 17 años, que es la época que yo salí del colegio y que entré a la universidad, eh, la verdad es que yo sentí que la única carrera que me permitía generar esa capacidad de explicación de las cosas que pasaban alrededor mío era Derecho. Yo llegué a la carrera, mi abuelo no siendo abogado, siendo agrónomo, por esa razón, por el hecho de generar la habilidad que mi abuelo tenía para explicar las cosas. Y si bien estuve hasta el último tiempo en la indecisión de si inclinarme por la pedagogía o el derecho, porque obviamente a los 17 años no tenía claridad, o no visualizaba como algo cierto la posibilidad de llegar a ser profesor de derecho y unir, digamos, estas dos intenciones, la verdad es que eso es lo que a mí me llevó a estudiar derecho, la capacidad de explicar, de reentender los fenómenos que ocurrían a mi alrededor, que era muy distinta a las motivaciones que yo veía en mis compañeros de hecho. Muy bien, Nicolás. Muy interesante la historia en ese sentido. Luego, Julián, llegamos ya a la etapa de estudiante, ¿ya? Y el interés de nuestros estudiantes actuales es precisamente saber
cómo fue ese proceso de estudio de la carrera de Derecho durante toda esta etapa de pregrado, de primero a quinto año. Si siempre te gustó de igual forma el Derecho, y si en todo caso tuviste alguna dificultad durante este periodo de estudio, o en otro sentido, si tuviste la necesidad de trabajar unido a esta etapa como estudiante. Está silenciado, Julián. Ahora sí, ahora perfecto. Que lo que estaba diciendo es que para transmitir un poco de seguridad y evitar esta cuestión de que se genere un poco de miedo en los alumnos, yo creo que todos compartimos en el hecho de que en cierto momento de la carrera universitaria nos enfrentamos con ciertos obstáculos o con incertidumbres que poco a poco y a medida que vamos madurando, empezamos a encontrar soluciones, ya sea charlando con algunos profesores, charlando con algunos, en ese momento, futuros colegas, que realmente creo que es muy importante, también charlando con algunos compañeros, y lo que para mí fue un cambio en la carrera fue el hecho de poder equilibrar lo que es el cursado, lo que es el estudio y también lo que a mí me gusta llamarle tiempo de maduración de las ideas, porque uno puede leer, puede escuchar a un profesor, pero uno necesita cierta cantidad de tiempo para poder aprender esas ideas y utilizarlas en sus razonamientos. Eso por un lado. Afortunadamente, tuve la oportunidad de únicamente dedicarme al estudio durante mis años de universidad. Si bien creo que es importante poder trabajar, ya sea en algún estudio jurídico o en alguna pasantía, eh, esto me parece que es oportuno y que es bueno recién en los últimos años. Y lo digo en el sentido de que al estudiante le sirve mucho el poder trabajar, en el sentido de que se modifica mucho el enfoque y la mirada a los profesores a la hora de tomar un libro y estudiar, porque uno ya lo piensa con la idea de solucionar problemas en la práctica y no ya meramente como una cuestión dogmática o doctrinaria. Muy bien, Julián. En el caso de Nicole, ¿cómo fue esa etapa de estudios? Bueno, antes de hablar de mí, quería retomar un poco lo que dijo Julián, que lo encuentro muy importante, el tema de si uno puede, sobre todo en este país, ingresar a lo que es una carrera, una labor judicial, tercer, cuarto año, desde que ya se tiene ellos postulantes, creo que es una oportunidad que hay que tomar, y así también le aconsejo a los chicos que les puedo hacerle ayudantía. Personalmente, la carrera me costó. Los primeros años estaba muy perdida. Era un nivel y una complejidad en las lecturas y evaluaciones a la que nunca me había enfrentado. También por el cambio en que uno enfrenta entre la dinámica social universitaria y escolar, uno pasa a ser un sujeto más activo y protagonista de su propia formación, en contraposición al colegio, donde uno avanza un poco como con la corriente, ¿no? Lo único que tuve claro desde el inicio, dentro de la profunda ignorancia que tenía de la carrera, era que iba a ser difícil. Y iba a ser una carrera más de resistencia que de velocidad. Así más maratón que 100 metros planos. Bueno, con esfuerzo y con ayuda de la misma universidad logré avanzar y aprender. También siempre tomé todas las oportunidades que me fueron brindadas. En mi caso no era estudiar e irme a la casa. Eso igual repercutí un poco en mis notas, pero en fin. Sino que yo hice mucha vida universitaria y me comprometí con mi formación. Durante la universidad también trabajé en distintos oficios. Puedo nombrar desde costurera, panadera, repartir cosas, en comida rápida, etc. Pero el truco siempre estuvo en organizar y optimizar el tiempo. A eso puedo referir. Muchas gracias, Nicole. Sí, me consta que tuviste una vida muy activa durante tu etapa de pregrado y eso lo valoro como muy positivo. En el caso de Nicolás, ¿qué nos puedes contar? A ver, de dulce y a gras, yo creo, porque la verdad es que, a ver, parto como desde la estructura.
que cuando yo me enfrenté a asignaturas en la universidad y conforme al avance del tiempo, hubieron asignaturas que nunca me gustaron y que en verdad para mí fueron una situación de sacrificio, digamos, como importante. Y a eso sumarle que las prácticas docentes que hoy día hay eran muy distintas a las con las que yo fui formado hace 15, 10 años atrás. Muy distintas. Entonces, en ese sentido, y muy distintas en la actualidad, siento para mejor. Creo que esas experiencias que yo viví como estudiante, algunas malas experiencias que viví como estudiante, marcan mucho el profesor que yo quiero ser ahora hacia mis estudiantes. Hubo un momento como un punto de quiebre que fue en cuarto año en el cual yo sentí que ya el estrés me ganó, que yo ya no podía más. O sea, de hecho yo recuerdo de haber tenido esa conversación con mis padres, de haberles dicho, quiero parar un tiempo, quiero hacer otra cosa. Además que la carrera es muy larga. O sea, acá en Chile estamos hablando que no son solo los 5 años de aula, sino luego tenemos los 6 meses de la corporación, que finalmente son 7, casi 8, a eso la preparación del examen de grado y después esperar el juramento. Estamos hablando de un proceso en media de 7 años, 7 años y medio, y por supuesto la energía en algún momento se agotan. Pero creo que es muy importante no perder el foco, en el sentido que no generar también frustraciones, y me parece muy, muy bonito lo que dice Nicole, de que es una carrera más de resistencia que de velocidad. Creo que cuando falta la fuerza en esos momentos del pregrado, creo que se hace necesario recordar ese principio, que esta carrera no está diseñada para gente brillante, sino que está diseñada para gente perseverante, porque sin duda es una carrera muy demandante en cuanto a tiempo, que es incomprendida incluso por las familias, por los amigos, etcétera, pero que claro, genera grandes satisfacciones también. En mi caso, como ya lo adelanté, sí tuve que compatibilizar en algún momento el tiempo con los estudios, por una parte por gusto, en el sentido del Tribunal Constitucional, que sin duda fue un nicho de aprendizaje tremendo, en el cual tengo mucho, mucho que agradecer, pero también por otra parte por necesidad directamente, porque obviamente uno al estar en la universidad, uno familiarmente se transforma en un gasto. En la época que yo estudié, y bueno, no hasta hace mucho tiempo en Chile no existía la gratuidad, nosotros pagábamos por estudiar y pagábamos sumas gigantescas, digamos, por nuestros estudios, sea directamente o a través de una deuda, de un crédito. Entonces, la verdad es que era un costo no solamente en tiempo, sino también económico muy grande, y que a eso se suma el cansancio propio de la carrera. Entonces, en algún momento tuve que obviamente apoyar a mi familia trabajando. Y ahí, claro, de ahí hay un riesgo también que lo vi y lo he visto en algunos estudiantes, que muchas veces el hecho de, como tenemos una carrera tan larga y tenemos opciones de empezar a producir dinero, hay muchos estudiantes que también se tientan por esa situación y comienzan a abandonar lo académico. Y creo que mi mensaje, de hecho, yo creo que iría por ese lado. El tema de que si hay algún estudiante que tiene la necesidad de trabajar o tiene el ímpetu de hacerlo para comenzar a dar sus primeros pasos en la litigación o en el área de la academia, por ejemplo, como ayudante, etcétera, que eso no se transforme en un obstáculo, sino en un complemento. No recordar la finalidad por la que llegaron a la universidad, que fue ser abogados, no quedar a mitad de camino con una herramienta que, claro, va a permitir producir algo de ingresos, pero que no obstante no nos otorga, digamos, el resultado por el que tomamos la decisión de llegar a esta carrera. Así es, Nicolás. Ahora bien, de nuevo, culminamos toda esta etapa de estudio y llegamos al examen de grado, ¿ya? Hemos visto que en diferentes países este examen es diferente, atendiendo a las exigencias que existen en cada una de las facultades. En tu caso, Julián, ¿cómo fue esa etapa de preparación de examen de grado? ¿Cómo es en Argentina esta preparación? ¿Y qué tips o recomendaciones nos puedes compartir en este sentido? Bueno, primero de todo, en Argentina es
es un trámite totalmente distinto el obtener el título de abogado. En mi país, tal como decía el doctor Yuri al inicio, rendimos una cierta nómina de exámenes finales y una vez que aprobamos todos esos exámenes, obtenemos el título de abogado. No tenemos un examen final integrador, no tenemos una monografía, no tenemos una tesis. Una vez que nosotros tenemos el título de abogado, lo que debemos hacer, si queremos ejercer la profesión y dedicarnos, es matricularnos en el colegio de abogados, en mi caso, de la provincia de Entre Ríos. Pero más allá de eso, a mí me parece muy importante el hecho de que si bien para poder recibirte, obtener tu título, en el caso de Chile, mediante la tesis, yo creo que es muy importante darle la importancia que merece el desarrollo de la carrera, porque no es que cuando una persona obtiene el título, al otro día llegan los conocimientos de forma mágica, sino que la carrera universitaria y la formación como profesional requiere, como han dicho recientemente, decía Nicolás, de mucho sacrificio. Y eso se nota en el día a día y no con el examen final o monografía o examen integrador. Es por eso que a mí me parece muy importante entender que en la medida que estemos comprometidos y seamos responsables en el sentido de ser todos los días un poquito más abogados, vamos a llegar al momento de egresarnos de la universidad, ser profesionales y contar con la mayor cantidad de herramientas que sean necesarias para poder solucionar los problemas de las personas que requieran y necesiten de nuestra ayuda, sea del lugar que sea que nos toque estar, sea ejerciendo la profesión, sea desde el Poder Judicial, sea asesorando una empresa. Por eso me parece muy valioso esto de poder entender que la formación profesional es día a día, es un sacrificio constante. Muchas gracias, Julián. En el caso de Chile, esta preparación es diferente, esta etapa es muy diferente. En este caso, Nicole, ¿cómo fue para ti esta preparación de tu examen de grado? Bueno, para contextualizar un poco en comparación a lo que decía Julián, en Chile es completamente distinto, ya que el título de abogado no lo otorgan las universidades, lo otorga la Corte Suprema. El título que otorga la universidad es el de licenciado en Ciencias Jurídicas. Entonces, de ahí que viene a preguntar de todos los ramos troncales de la carrera, sobre todo en Derecho Civil. Esa es la forma. Vendría siendo aprobar todo lo que son los ramos de cátedra durante los 5 años de la carrera, más la memoria de grado, más el examen de grado, y luego una instancia aparte viene a ser lo que es la práctica profesional. Eso se ve directamente con el Estado, ya sea en las corporaciones o en distintas fundaciones, o sea, distintas instituciones donde el Estado tiene convenio. Y luego de eso, uno va a la Corte Suprema con todos los documentos y puede jurar como abogado. Entonces, de ahí que el proceso es distinto y es muy largo. Y también rescatando un poco lo que decía el profesor Nicolás respecto de que es una realidad que como la carrera es tan larga, en muchas ocasiones los estudiantes, no sé, se ven desde cuarto año ya que pueden trabajar, pero la carrera les permite eso, pero tienen un poco la universidad. Y es por eso que nos encontramos con gente que lleva años tratando de terminar la carrera y no lo ha podido hacer. Es importante enfocarse en eso. Personalmente, en relación al examen de grado, en mi opinión, el trabajo comienza mucho antes. Lo transmito a casi todos los estudiantes. Una parte del conocimiento teórico concreto, que entre mejor aprendas desde primero, es menos materia que estudiar para el examen de grado. Y otra parte son las habilidades no medibles, como el desarrollo de la oratoria, el desplante, la seguridad, el saber salir del paso en caso de que uno tartamudee o tenga un error, ser rápido de mente, poder elaborar un plan de redacción mental y dar una respuesta adecuada a cualquier pregunta en forma oral, sobre todo en nuestro sistema jurídico que apunta precisamente a la oralidad y avanzando en dicho sentido, por lo que no hay que hacerle el quite a dichas instancias. Como tips para quien ya está en el momento es conocer sus métodos de estudio y estilos de aprendizaje propios.
Es momento de cambiar la forma que ya adquirimos en los últimos 5 años. Y también se debe utilizar lo que mejor funcione para cada uno. Estudiar de un autor completo, no andar picoteando en distintos manuales. Yo personalmente el avance y el estudio lo hice sola. Me acompañé de alguna gente que estuviera en el momento para realizar una especie como de control mutuo. Esto de, no sé, oye, lleváis mucho rato en el celular o el break está muy largo, ese tipo de cosas como para controlarse. Otro punto importante es hablar de lo que está aprendiendo, ya sea para autoevaluar el conocimiento y tener al alcance lo necesario para salir de todas las dudas al tiro. Finalmente, yo realicé ayudantías mientras preparé el examen y enseñarle a otras personas es una forma súper buena de aprender uno mismo, incluso cuando no egresaba, o sea, y para finalizar el tema de asistir a las clases de preparación para el examen de grado, otorga nuestra universidad de forma gratuita, es una instancia muy buena para prepararse de mejor forma y enfrentar bien el desafío. Muchas gracias, Nicole. Efectivamente, en el caso de Nicolás, ¿cómo fue esta etapa de preparación y alguna que otra recomendación al respecto? Ya, a ver, la etapa de preparación del examen de grado es una etapa súper gris. Yo creo que no estaría en condiciones de adornarla mucho, en el sentido que es una etapa que exige un compromiso, una organización, ser muy metódico, un orden y también un autocompromiso. A mí me pasó, recuerdo que cuando yo egresé, me tomé un mes de vacaciones de descanso, o sea, no necesariamente de vacaciones, sino de descanso, y después dije, ya, voy a empezar a estudiar el primer lunes del mes siguiente. Entonces, claro, había diseñado todo un plan de estudios que me iba a levantar a tal hora, que iba a estudiar hasta tal hora, pero me funcionaba, no sé, entre que me preparaba el desayuno, ya perdía media hora. Después que me paraba a hacer cualquier cosa, media hora más, que después entre que el almuerzo, que luego, no sé, la novela de la tarde, y luego me hablaba, no sé, un amigo que qué vaya a hacer mañana, vamos a tal lado, bueno, vamos, o sea, y fue muy complejo comenzar a estudiar. Yo recuerdo que fácil, no sé, un mes y medio, fue poquito lo que avancé, precisamente por la misma situación. Me pasó de hecho que cuando yo entré a trabajar preparando el examen de grado, teniendo menos tiempo, logré optimizarlo. Porque en ese caso yo logré, de hecho, trabajaba 3 días a la semana en un principio y solo era media jornada. Entonces tenía las tardes y ahí logré obtener como un horario. Pero también, y ahí viene el primer consejo, que es el tema de mantener una organización, pero una organización que sea real, que efectivamente uno la pueda llevar a cabo. Porque hay muchos estudiantes que dicen, yo voy a estudiar 5 meses, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, y la verdad es que eso no se va a cumplir. Entonces, en algún momento, sea el cansancio o el aburrimiento o el sueño o el frío o el calor de la, digamos, de la temporada en la que estemos, nos va a llevar a descuidar el estudio. Entonces yo creo que hay que hacer un plan realista de cuánto es el tiempo que uno efectivamente le puede dedicar y asociarlo a o sea, que sea tiempo efectivo de dedicación al examen, a la preparación del examen. Y la segunda situación tiene que ver con el hecho que también me afecta a mí y que me parece que le puede afectar a más de algún estudiante o algún egresado, que tiene que ver con el hecho de ponerse fechas fijas. Yo cuando egresé, yo dije, yo mi examen de grado lo voy a dar en septiembre, o sea, no pasa más no voy a estudiar más de 7 meses, yo ya estudié todo esto en la universidad, algo debía haber aprendido, así que, y me di cuenta que, claro, como bien señalaba, me dediqué a perder el tiempo, harto tiempo, y claro, estaba en julio y todavía me faltaba la mitad. Entonces, ahí se me generó una situación de frustración importante, que fue el hecho de tener que cambiar la fecha. Y de hecho yo terminé dando mi grado, recuerdo, en abril del año siguiente. O sea, yo estudié finalmente 13 meses, preparé mi examen de grado. Aunque seriamente, realmente fueron 9, 10, por lo que ya comentaba antes. Ahora, yo creo que ahí viene el consejo de que el estudiante, de que el examen de grado no es una instancia para ir a probar,
porque como la época de preparación es una época súper gris, es una época súper dura, de mucha soledad, de nuevo de esta incomprensión del hecho de cómo uno tiene que estudiar tanto y pasar tanto tiempo en un escritorio, en una biblioteca, encerrado en una habitación, etcétera. Yo creo que es muy grande el sacrificio como para tener que vivirlo 2 veces. Yo creo que es mejor tomar la certeza, y esa certeza, esa seguridad la va a dar solo el estudio, la preparación. Si el estudiante no se siente en esa seguridad, que cambie la fecha o que establezca un plan que le permita adquirir esa seguridad en el tiempo necesario. Porque el examen de grado no es una instancia para ir a probar o a echar suerte. El que lo aprueba no es porque tuvo buena suerte, y el que lo reprueba por la situación inversa. Entonces creo que si el sacrificio es tan grande, que si tenemos la posibilidad del tiempo, creo que hay que hacer un análisis bastante apegado a la realidad, más que a la expectativa. Porque claro, todos queremos ser abogados y queremos ser abogados lo antes posible, pero hablando de nuevo de inversiones, hay una inversión en tiempo en este caso, de familia, de afectos, que es muy grande, y que tener que sacrificarla 2 veces creo que se vuelve obviamente más doloroso. No quiero decir con esto en ningún caso que un estudiante que reprueba el examen de grado pierda las oportunidades, porque sabemos que va a tener otras instancias, pero también preguntarnos por qué reprobamos el examen de grado, porque creo que hay posibilidades de anticiparse a eso. No todo o no siempre es por situación de nerviosismo, muchas veces es porque quisimos correr antes de aprender a caminar correctamente, y yo creo que por ahí pasa mis 2 consejos. Por una parte, ordenarse, y por otra parte también tomarse el tiempo que sea necesario, no autopresionarse con metas de calendario, me refiero. Muchas gracias, Nicolás. Sí, miren, les cuento que en la práctica, yo que actualmente estoy en esta etapa con los estudiantes, precisamente ellos se sienten muy inseguros, y eso hace que los nervios al final los traicionen en determinado momento, ¿ya? Continuando entonces con nuestro tema, ahí quería preguntarle entonces a Julián si actualmente le gusta su profesión, si aceptó en el sentido de estudiar la carrera de Derecho, cómo enfoca este ejercicio de nuestra profesión en la actualidad y cuál en todo caso sería su proyección en la abogacía. Bueno, primero de todo, la verdad yo me considero una persona afortunada por el hecho de que di en el clavo con la profesión que elegí. Probablemente haya sido un poco de suerte, como decía anteriormente, uno cuando tiene 17, 18 años y tiene que tomar una decisión tan importante como elegir la carrera, uno cree que es algo que le gusta, pero en definitiva no tiene la certeza. Y hoy en día la verdad es que todos los días me despierto con ganas de hacer lo que hago todos los días. Lo bueno de mi caso, yo me dedico a ejercer la profesión en forma liberal, trabajo en un estudio jurídico prácticamente desde que me recibí, es decir, hace 2 años, y lo bueno que tiene es que no hay 2 días que sean iguales. Todos los días hay problemas totalmente distintos que te llevan a tener que estudiar, a tener que analizar, a tener que razonar. Y uno en esos momentos es cuando se acuerda de los consejos que los profesores te dan en la universidad y todo empieza a tener un poco más de lógica y más sentido. Por ahí muchas veces en la universidad cuando un profesor te comenta determinados casos o determinadas circunstancias o cómo actuar, uno por ahí lo escucha, lo entiende, pero es como que no termina de comprender la realidad. Y eso uno lo ve una vez que se recibe y empieza a trabajar. En cuanto a lo que es las posibilidades en el mercado laboral, al menos en Argentina y más precisamente en lo que es mi provincia, afortunadamente hay mucho trabajo y es muy amplio el abanico de posibilidades que tienen jóvenes profesionales, como fue mi caso. Existe la posibilidad de ejercer la profesión liberal como lo hago yo. Existe la posibilidad de ingresar en el Poder Judicial. Eso se realiza rindiendo exámenes por concurso.
existe la posibilidad de asesorar empresas, hay muchas posibilidades y además también lo que tiene el derecho es esta posibilidad de que hay distintas ramas, hay distintas materias, hay derecho laboral, derecho civil, derecho penal y uno de a poco, porque al principio no es que uno decide yo me voy a dedicar y me voy a especializar a derecho laboral y esperar sentado que te lleguen todos los casos de derecho laboral. Al principio hay que hacer una especie de clínica, ir tomando los trabajos que a uno le llegan y también ir observando qué es lo que a uno le gusta, qué es lo que no le gusta y también de esta forma apuntando a su especialización. Yo hoy en día estoy estudiando lo que es la especialización en Derecho Procesal Civil, que básicamente es el proceso del derecho privado. Pero bueno, mi experiencia laboral es tal como les estoy comentando. Y como les digo, lo que tiene el derecho o el ejercicio del derecho es esta posibilidad, este abanico de poder optar, de poder elegir, pero también ir experimentando para saber qué es lo que en definitiva a uno le gusta, digamos. Y respecto a la proyección, por ahí es un poco aventurado en mi caso por la poca experiencia que tengo a nivel laboral y también académico, pero en principio mi idea es seguir por el lado del ejercicio profesional porque, como le decía al principio, es algo que yo noto que me gusta. Yo siento interés y me levanto todos los días con ganas de trabajar. Así que me parece que eso es una buena señal de que voy por un buen camino. Muchas gracias, Julián. En el caso de Nicole. Bueno, en mi caso, haber estudiado Derecho me ha hecho una persona completamente feliz, porque siento que mi labor es útil para la sociedad. Veo cómo ayudar a las personas, dar orientación en sus problemas y ser una herramienta al servicio de la comunidad. Creo que cualquiera sea el trabajo que uno realice, cuando este es significativo para uno mismo, es inmensamente gratificante. En cuanto a la proyección, en mi opinión, el derecho está en constante evolución, lo que requiere que uno esté al nivel de poder enfrentar estos nuevos desafíos, pero de una forma más predictiva que reactiva. Es decir, poder prever futuras situaciones de conflicto, cómo evoluciona la sociedad y se identifica con nuevos valores que considera dignos de una protección más rigurosa. También hay que estar atentos al avance de las nuevas tecnologías en lo que respecta a las formas de interacción entre las personas, la privacidad de los datos, esos temas. La pandemia también produjo efectos jurídicos de la más variada índole que se han abordado de una forma un poco perfectible, creo yo. Creo que no debemos olvidar eso y prepararnos para un futuro, sí, enfrentar situaciones similares a estas, para dar una protección a las personas más en cuanto al diario vivir, a sus derechos patrimoniales y la subsistencia. Creo que ese tipo de desafíos que uno de repente está muy en la mente de lo que viene ahora, las nuevas tecnologías, se deja un poco de lado esto, lo ya clásico, y son los problemas más terrenales que se ven en las personas. Así que yo creo que hay que apuntar a eso. Muchas gracias, Nicole. En el caso de Nicolás, ¿le gusta hoy su profesión? Porque de hecho ahí tiene como su profesión de profesor también unido con el derecho. ¿Y cuál es su proyección quizás en la abogacía? A ver, yo voy a partir de la base, y no sé si quizás está hablando mucho de mi familia, pero yo recuerdo que mi papá, cuando hablaba de mí, decía que yo estudiaba leyes, a lo que yo le corregía porque yo le decía que yo estudiaba derecho. ¿Y por qué hago esta prevención? Porque ya sabrán los estudiantes que nosotros estudiamos mucho más que solo leyes, sino que, acercándome a lo que señalaba Julián y también Nicole anteriormente, es muy importante comprender a la profesión como una herramienta, como algo que es útil para, contrario a lo que predicen los Simpsons del mundo sin abogados, de todos felices de la mano. Yo creo que nosotros, nuestra función debe estar enfocada a hacer más feliz a la gente, en el sentido que es un problema que afecta a una persona que está dispuesta a pagarnos porque nosotros le podamos solucionar ese problema. Y de ahí que el derecho ofrece un abanico importante ya de las propias ramas, desde el punto de vista que, claro,
Yo puedo tener, si lo tomo desde el derecho civil, la posibilidad de, no sé, el destino de un inmueble de una persona que puede ser el fruto del trabajo de toda su vida, o si me dedico al derecho de infancia, la posibilidad de participar en un proceso de adopción que va a cambiar la vida de un niño y de un futuro ciudadano, etcétera. O la regulación de una empresa, o los derechos de un trabajador, o de cualquier grupo vulnerable, o de derechos humanos, o en la forma de administrar, de la administración pública, o en el área que se quiera. Entonces yo creo que primero hay que visualizar la herramienta no como un conjunto, o sea, la carrera no como un conjunto de leyes, como lo pensaba mi papá, sino que como un motorcito que podemos, en este caso, ocupar y destinar nuestro trabajo hacia la resolución de problemas que, reitero, buscan en definitiva no generar más problemas, sino que más bien solucionarnos. Ahora, por supuesto, eso tiene un sustrato ético, en el sentido que eso debe ser una reflexión que los abogados deben también realizar, porque ha existido y existe mucho también el mito que quizá de tanto repetirlo en ciertos casos se ha vuelto realidad, que es el hecho que muchas veces los abogados entorpecen más que solucionan. Pero eso, reitero, tiene que ver también con decisiones éticas, que hay abogados que efectivamente buscan generar más conflictos de los que hay. Eso se da mucho en las litigaciones, sobre todo en lo que yo litigué por mucho tiempo en materia de familia, por ejemplo, que era más entretenido o parecía más pasional el tema de que el fuego se encendiera más a que pudiera ir apagándose. Y en ese sentido creo que hay que hacer ese primer llamado, en el hecho de entender que nuestra función es ayudar a las personas y no generarle más problemas. Y como siempre lo he dicho, creo que un cliente contento es la mejor recomendación. No hay página de red social, no hay flyer o volante que pueda generar una mejor clientela a un abogado que un cliente contento. Alguien que efectivamente pueda decir, él o ella lo hizo bien y yo te recomiendo a ese abogado. Entonces, creo que eso ya nos trae como consecuencia el hecho de portarse bien, de tomar buenas decisiones, de no entorpecer, sino que solucionar, etc. En cuanto a la proyección, o sea, al área, a mí me gusta mucho mi carrera, estoy enamorado de la carrera, me gusta tanto que decidí enseñarla. Así que en vez de olvidarla, digamos, o restringirla, decidí incluso ampliarla, digamos, incluso continuando mis estudios en Derecho. Pero, claro, abandoné cierta arista de la carrera, como fue la litigación. Y como lo dije, porque me cansé. Yo sentí que que tuve una época muy intensa de litigante, eh, muy entretenida, de mucho aprendizaje, pero llevaba mucho tiempo. Y ahí viene lo bonito, lo que quiero rescatar, que nuestra carrera, al contrario de otras profesiones, nos permite eso. Es decir, que si yo me aburro de los litigantes, puedo, por ejemplo, o del ejercicio libre, puedo buscar trabajo y ser parte, no sé, de la administración pública. O me aburrí de eso y ahora quiero intentar la faceta judicial, quiero ser funcionario judicial. O me aburrí de eso y quiero intentar la faceta académica, etc. Entonces nos permite generar una profesión muy maleable, porque somos un mal necesario en todos los aspectos de la vida. Entonces, claro, cada circunstancia que va ocurriendo en la sociedad abre un nicho de trabajo para los abogados. Y de hecho, yo conozco abogados con más y menos trabajo, pero no conozco abogados cesantes. Porque claro, algunos dicen, efectivamente, me dedico al ejercicio libre, no tengo un jefe, por ejemplo, pero igual llevan sus causas. Y esa situación, esa independencia que nos entrega la profesión me parece que es uno de los puntos más atractivos. La posibilidad que nada de lo que nosotros hacemos define nuestro futuro escrito en piedra, que uno tiene la posibilidad de decir, ya no me interesa esto, quiero inclinarme por esto. O en la misma faceta ir cambiando de área, ya no quiero litigar laboral, ahora voy a litigar materias civiles. Me aburrió lo civil, voy a litigar materias penales y así sucesivamente. Y creo que eso, el hecho de poder nosotros decidir a partir de nuestros gustos, me parece que es una de las ventajas y una de las cosas más bonitas de esta profesión. Muchas gracias, Nicolás. Y para terminar con las preguntas, quería saber de parte de Julián, ¿qué consejo o mensaje tiene o le gustaría dar a nuestros estudiantes en este día? Bueno,
primero de todo, y tomando algo que dijo Nicolás que me parece realmente muy importante, es que tenemos que comprender y entender en nuestra etapa de estudiante que el derecho es un instrumento. Nuestra profesión está al servicio de la sociedad y al servicio de las personas. Y en base a nuestra forma de actuar, podemos ayudar a una persona o le podemos generar un daño. Entonces, por eso es que tenemos que entender y comprender el compromiso y responsabilidad con el que tenemos que estudiar, con el que tenemos que escuchar a los profesores, a los fines de, insistiendo en lo mismo, de contar con la mayor cantidad de herramientas posibles. Y si bien por ahí a mí, en mi experiencia, me pasó que en mi último año estaba un poco preocupado por el hecho de que yo escuchaba a algunos abogados ya ejerciendo la profesión sobre sus casos, sobre sus problemas, y por ahí es como que yo no terminaba de entender o no podía solucionar o encontrarle algún tipo de respuesta. Y preocupado, charlé con un profesor y él me decía que uno cuando sale de la facultad no sale sabiendo o comprendiendo para solucionar todos los problemas que a uno se le presenten, sino que uno sale de la facultad sabiendo dónde buscar la solución o por dónde empezar. Y creo que de eso se trata, que por ahí uno le genera un poco de incertidumbre o un poco de miedo. También me parece muy importante que los alumnos entiendan la oportunidad que tienen de poder estar estudiando una carrera universitaria, no solo una carrera, en este caso la carrera de Derecho. Hay muchísimas personas, tanto en Chile como en Argentina, que ni siquiera tienen la posibilidad de pensar en estudiar una carrera. Y es por eso que yo creo que eso nos tiene que motivar, que es una palabra que usó mucho Nicole, a formarnos como profesionales y realmente aprovechar la oportunidad que tenemos. Creo que es de gran ayuda para comprender y entender el día de mañana cómo es esta posibilidad de interactuar con los docentes, con los profesores y también con algunos abogados que estén ejerciendo. Por eso yo decía que me parece importante que en los últimos años, siempre y cuando exista la posibilidad, porque es una posibilidad y es una oportunidad poder trabajar en algún estudio jurídico o en alguna dependencia del Estado, provincial, nacional, municipal, para poder entender y también modificar un poco el enfoque de cómo uno estudia o cómo uno ve en definitiva las cosas. Y por último, me encantaría recomendarles que disfruten la carrera, que disfruten de estudiar, que disfruten de esos nervios previos a rendir un examen final y que también compartan con sus compañeros, que hoy son compañeros, pero el día de mañana van a ser colegas, y esta posibilidad de generar interacción con sus compañeros y con los docentes, el día de mañana, quién sabe, puede llegar a ayudarlos. Lo que tiene la abogacía es que uno siempre busca apoyarse en los colegas. Entonces, eso es lo bueno de generar ciertas redes o seguir con vínculo con sus compañeros y sus docentes, que serán colegas el día de mañana. Muchas gracias, Julián. Muy buen consejo. Siempre digo que lo importante es pasarla bien. Hay que aprender pasándola bien. Siempre tengo ese lema. Nicole, en tu caso, un mensaje final para nuestros estudiantes. Bueno, mi mensaje principal es que se comprometan con su formación como futuros profesionales. Hay que aprender, pero hay que aprender en serio. Más que la nota, más que pasar todos los ramos como si fuese una competencia, en el desarrollo profesional van a ser muchas veces que son otras las habilidades que nos van a llevar a ser exitosos o no. También que no se olviden de formar redes en la universidad. Un problema de algunos estudiantes de Derecho es que solo se relacionan con gente de la misma carrera. Siendo que en muchos empleos, en muchos trabajos, realmente están compuestos por equipos multidisciplinarios. La carrera es la instancia para conocer más profesiones y futuros desafíos requieren la conformación de estos equipos, como ya dije. También hay que aprovechar todas las instancias que se presenten, sobre todo las que de la universidad. Participar en talleres, cursos,
clases, yo hice clases como ayudante, como tutora, participar en proyectos de investigación, en las comunidades académicas, minor, asistir a las charlas que sean de nuestro interés, ya sea de nuestra propia carrera u otras. Estudiar derecho, estudiar hoy en día, como bien decía Julián, es un derecho, pero no todos tienen la oportunidad ni son privilegiados de poder hacerlo, por lo que debemos ser responsables y respetuosos con nuestra formación, con nosotros mismos y con la sociedad. Mi opinión de cierre. Muchas gracias, Nicole. Nicolás, palabras de cierre en su experiencia. A ver, yo creo que si tuviera que dar un consejo o para cerrar mi intervención y agradeciendo la instancia, aprovecho de decir, profesora, que usted dice que la alegría es el motor de todo porque es cubana. Yo creo que por ahí se justifica. Yo creo que el llamado que yo siempre hago a los chiquillos es que orgullo, pero humildad. La carrera es muy difícil y ya sabemos todos nosotros porque todos pasamos por ella, y quienes van a ver este video ya lo sabrán también porque quizá están dentro de su preparación todavía. Y eso en general lleva aparejado que la carrera de Derecho y la profesión de abogado, socialmente hablando, genera una posición de poder. Y eso es cierto, porque la carrera nos otorga un acceso a la información. Nosotros sabemos cosas que el resto no. Y hemos aprendido, digamos, como habilidad esas circunstancias. De hecho, por eso nos contratan, por lo que sabemos, por lo que podemos hacer con lo que sabemos. Pero ocurre que yo creo que esa circunstancia muchas veces nubla a las personas. Y yo he conocido abogados que esa situación del ser abogado les genera una especie de falso derecho, porque por supuesto que no es a mirar en menos a otras profesiones, a ningunearse entre colegas, etc. Y creo que ahí viene el primer llamado, de que si bien hay que sentirse muy orgulloso de cada una de las etapas que uno va superando, todas tomarlas con mucha humildad. Y eso yo lo aprendí de primera mano, porque yo en la universidad a mí me iba muy bien. Mi apellido era conocido por los profesores y por todos mis compañeros, pero yo puse un pie fuera de la facultad y yo no era nadie. Yo era uno más, como habían miles de otras universidades. Entonces tuve que aprender de esa humildad a toda la arrogancia que yo tenía en mi época universitaria, a metérmela en el bolsillo y empezar a construir un camino desde cero como todos lo deben construir. Y con mucha humildad, aceptando la ayuda, aceptando que uno no tiene que opinar de todo, no tiene que saber de todo, y le pasa mucho a los estudiantes que egresan. A mí me causa mucha alegría que me escriban todavía, profesor, tengo este problema, no sé, ¿qué opina usted? Que recuerden que la escuela, las universidades no se acaban cuando uno sale, que las escuelas, que los profesores estamos disponibles para los estudiantes, aun cuando ya seamos colegas, porque, reitero, es muy importante tener la humildad de asumir que puede haber alguien que me puede dar una segunda opinión, que un colega puede acertar a la situación de mejor forma de lo que yo lo hice, y creo que no cegarnos por esa idea del poder al que antes ya me hubiera referido. Creo que la carrera, sin duda, nos permite, y como ya lo dije antes, cambiarle la vida a muchas personas en nuestro trabajo, en nuestra diligencia, en nuestro esfuerzo. Pero, reitero, somos un instrumento al servicio de la felicidad de otras personas. No se trata de nosotros, se trata del otro. Y esa noción de servicio, esa noción de responsabilidad social, de un criterio ético que debemos marcar en nuestra vida, creo que es muy importante. Y lo último, que no dejen de ser, que uno no pierda su esencia por el hecho de ser abogado. Que si a alguien le gusta ir a bailar salsa el fin de semana, si al chiquillo le gusta ir a jugar fútbol, o le gusta un deporte, un baile o lo que sea, que lo siga haciendo, que no pierdan su esencia. Que el ser abogado sea, reitero, lo que les ayuda a vivir lo que sabemos hacer, pero no es lo que somos. Nosotros como personas debemos mantener nuestro origen, seguir colaborando con nuestras comunidades, ahora con muchas más herramientas porque somos profesionales, pero no perdernos nosotros, no cambiar lo que nosotros somos, nuestros gustos, porque, reitero, somos por mucho más que solamente abogados.
Y me parece que eso se reúne solamente en la idea del llamado a la humildad. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos. Yo nada más que acotar, han sido mensajes muy conmovedores, muy bonitos, que considero que nuestros estudiantes lo van a agradecer mucho. ¿Ya? Nada más, antes de terminar, darle la palabra a Jorge, si tiene algo más que decirnos, un mensaje final. Bueno, la verdad es que han sido muy, muy interesantes todas las ideas, todas las respuestas, todas las propuestas que han dado Nicolás, Nicole y Julián. Realmente para alguien que está interesado en comenzar una carrera que es realmente muy compleja, porque tiene muchas aristas, tiene muchos caminos, muchas ventanas por donde ir. La ciencia jurídica es muy rica y se nutre de un montón de otras ciencias, y ellos han sabido exponer estas necesidades, las ganas de estudiar, estas ganas de trabajar. Realmente uno como abogado tiene un rol social importantísimo, porque abre una cantidad de puertas, la profesión, el título de abogado, para un montón de actividades diversas, como ellos ya han señalado, y lo cierto es que para ejercer cualquiera de todas las actividades se requiere mucha preparación, mucha dedicación, por lo menos para hacerlas correctamente y dignamente, que no es fácil de ver que se ejerza la profesión de manera digna, de manera responsable, respetando a los otros, respetando a los colegas, a las contrapartes de los conflictos. Bueno, requiere realmente mucho compromiso, mucho respeto de la humanidad entera, si se quiere, porque de la humanidad propia, recién decía Nicolás, no hay que perder de vista que somos personas con intereses, con ideas, con perspectivas, con opiniones, y el título de abogado no nos tiene que cambiar, nos tiene que apoyar a mejorar en todo eso. Así que bueno, siempre quedamos entonces abiertos a nuevos encuentros, a nuevas charlas y a nuevos intercambios de parte de nuestra universidad. Así que muchas gracias por la invitación. Realmente me parece que ha sido una entrevista muy, muy rica, muy interesante, y esperemos que sirva para todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, para nuestros estudiantes en la Universidad Católica Argentina, y para todos los que tengan interés en conocer un poco de qué se trata esto, de qué se trata la carrera, de qué se trata la vida universitaria, la vida post-universitaria, la actividad profesional. Un gusto, un placer realmente, y bueno, estoy a disposición para cualquier otra oportunidad que quisieran que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Jorge, tanto por sus palabras como por su colaboración. Y antes de finalizar, agradecer también a los expositores por su participación. Me uno a las palabras de Jorge. Ha sido una entrevista muy rica. De seguro los estudiantes nuestros lo agradecerán. Y nada, antes de terminar, agradecer también al equipo de comunicación de la Universidad Autónoma, que ha estado en todo momento acá liderando para que se realice este conversatorio, ¿ya? Y reiterarles la excelente oportunidad que ha sido conocerlos, estar acá y intentar hacer llegar la historia de cada uno de ustedes desde diferentes ámbitos, ¿ya? Nada, acá terminamos nuestro tercer ciclo de entrevistas de estudiantes de egresados y titulados de las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.